¿Qué tal, hermanos? Buen día, donde me escuches. Ayer estuvimos en el capítulo 14 y vimos a Jesús llevarlo al concilio y ya ser sentenciado digno de muerte, porque cuando le hace la pregunta el sumo sacerdote y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del bendito, el Señor dice: yo soy. Y vimos la reacción que tuvo ahí el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote, pues, a la conclusión que llegó, que no era necesario de tener más testigos. Las propias palabras de Jesús lo habían llevado y condenado a la muerte, acusándolo de blasfemia. Una cosa que pudimos rescatar ayer ahí en el estudio acerca de este evento fue de que la implicación que Jesús hace al decir yo soy, lo hace igual a la deidad de Dios. O sea, él mismo dijo ahí ser Dios. Y esa fue como lo que ellos esperaban oír para así poder seguir a lo que más adelante sería la muerte y la crucifixión de Jesús. Así que entremos ya al capítulo 15. Ahora ya fue llevado ante el concilio, ante los judíos. Ahora va a ser llevado ante la autoridad romana bajo el cargo del gobernador Pilato. Y es muy interesante, vamos a leer el día de hoy, así que si tienes una Biblia o quieres escucharme ahí donde estás en tu trabajo, adelante. Gracias por tus oraciones, por los comentarios, por compartir los videos. Ha sido para mí un privilegio. Ya casi estamos a la salida de Marcos. Espero también poder compartir algunos capítulos de Lucas. Y enseguida también te invito a que sigas escuchando los audios o leas los comentarios que va a hacer el pastor Luis Ortega acerca del libro de Lucas. Y hay mucho que aprender, hay que seguir al maestro por medio de las lecturas y enfocar nuestro entendimiento a lo que la Biblia dice. Hoy en día es muy necesario que nosotros leamos, comprendamos, meditemos en la palabra del Señor. Así que entremos al capítulo 15 el día de hoy. Dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron. Vemos aquí cuatro grupos, por lo menos cuatro grupos, llegar ante Pilato y con ellos llevar a Jesús atado, dice ahí. Entonces vemos a los sacerdotes, a los ancianos, a los escribas y además a todo el concilio. Miremos cuál fue la reacción de Pilato. Dice: Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él les dijo: tú lo dices. Las respuestas de Jesús en este juicio, también que fue un juicio sin ninguna defensa, de hecho fue un juicio arbitrario, todo lo hicieron ilegalmente, pero aún así el Señor, hubo ocasiones en las que se tuvo que callar y en otras tuvo que contestar. Aquí en este caso Pilato, la pregunta es directa: ¿eres tú el rey de los judíos? Él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes lo acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Vemos a Jesús, hermanos, aquí en este momento ya una tensión fuerte, porque acaba de ser castigado por los de su gente. Ahora lo llevan ante Pilato. Él sabe que su muerte está próxima y tiene una paciencia, una tranquilidad que solamente Dios la puede tener. Dice ahí el texto que Pilato se maravillaba al ver la reacción de Jesús. Y miremos enseguida qué más pasa. Dice: ahora bien, en el día de las fiestas le soltaba a un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Interesante este dato también. Al estar estudiando y leyendo también lo aprendí. Así que algunos comentaristas llegan a la conclusión que el nombre completo de Barrabás es Jesús Barrabás. Otros nada más dicen que es Barrabás, pero el significado quiere decir hijo del maestro o hijo del padre. Hay un contraste aquí, es como decir: ¿quieren al Jesús bueno o quieren al Jesús malo? A Barrabás, que representa a los malos, o a Jesús, que está aquí por ser acusado el rey de los judíos. Así que vemos en
en esta celebración se acostumbraba a soltar un preso, el indulto del gobernador, soltando al preso que el pueblo eligiera. Miremos qué pasa. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Esta es una pregunta, hermanos, que a lo mejor Pilato dentro de él está esperando, de que Jesús, el rey de los judíos, sea absuelto por el pueblo, dándole ahí el indulto. En el Evangelio de Mateo vimos que la esposa de Pilato intercedió por Jesús, por así decirlo. Así que Pilato tiene a lo mejor la esperanza de que el pueblo opte por liberar a Jesús. Miremos que sigue: porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Es decir, él sabe que el juicio que se está llevando a cabo es totalmente un juicio injusto, ilegal, y la causa del acusar a Jesús hasta llegar al extremo de la muerte es solamente por envidia. En otras palabras, él tenía el poder de rechazar esta acusación y solamente dar un castigo a Jesús, mas sin embargo tampoco él se perdió también al Mesías. Él no tuvo lo suficientemente el valor para tomar su autoridad como gobernador y él mismo resolver este problema. Claro, todo está bajo el control de Dios también. Dice el versículo 11: a los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltare más bien a Barrabás. Vemos ya el complot de 4 grupos ahí. Entonces trabajaron mucho para que la gente pudiera elegir a Barrabás, a un malhechor, a alguien que iba a continuar haciendo lo malo. Dice el versículo 12: respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Aún aquí todavía Pilato parece que mantiene la esperanza de que ellos elijan algún tipo de castigo para Jesús. Miremos lo que todos ya sabemos. Dice el versículo 13: y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Ahora dice ahí que queriendo satisfacer al pueblo. Muchas veces, hermano, satisfacemos más al pueblo, al mundo, a lo que el mundo ofrece, a lo que el mundo nos da, y no queremos agradar a Dios, hacer lo correcto. Él pudo haber elegido hacer lo correcto, se perdió esta oportunidad de hacerle un bien a Jesús. Aquí le suelta Barrabás y entrega a Jesús para ser crucificado. La pregunta que me viene a la mente es de que ya ha sido azotado por los judíos, ahora va a ser azotado por los gentiles. ¿Acaso había necesidad de que Pilato le siguiera azotando para ser crucificado? ¿No era más fácil enviar a Jesús directamente a crucificar? ¿Qué dice usted en casita? ¿Qué opina? A lo mejor hay algún propósito por lo que esto hubiera sido de esta manera, que fue como todos sabemos. Dice el versículo 16: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Vemos ahora aquí que no son unos cuantos soldados los que van a participar en el castigo y el sufrimiento de Jesús. Dice toda la compañía. Así que estamos hablando de un buen número de soldados aquí que van a castigar a Jesús. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Esto es increíble. En otras palabras, se ensañaron con nuestro Señor Jesús. El libro de Isaías 53, algunos años atrás, describía cómo iba a ser el sufrimiento de ese siervo que iba a venir a pagar por el pecado de muchos. El versículo 21 en adelante: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que se llevase la cruz. Esto es un dato importante porque Marcos está dando por sentado de que el lector que va a leer su libro conoce a Simón de Cirene, que es padre de Alejandro y padre de Rufo. Más enseguida el apóstol Pablo va a mencionar a un tal Rufo,
¿Tendrá algo que ver con este que menciona aquí o no? Así que sigamos adelante. Un dato también ahí interesante es de que Cirene es al norte de África, entonces puede ser de que estos sean personas originarias de África y que están viviendo ahí, o simplemente son ciudadanos romanos que vivieron en África y ahora están aquí. Así que ahí te lo dejo de tarea para que investiguemos más. Dice, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Este lugar se encuentra a las afueras de la ciudad de Jerusalén, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no la tomó. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Hermanos, cada vez que se crucificaba a una persona, en el encabezado de la cruz tenía el motivo por el cual esta persona había sido enjuiciado, había sido llevado a la cruz, y la cruz era el peor de los castigos. Era una experiencia totalmente para llamar la atención a aquellas personas que se rebelaban, aquellas personas que infringían la ley. Y ahora aquí parece que Jesús, su única causa es haberse llamado el Rey de los Judíos. Interesante, hermanos, porque esto, como te decía, es un juicio totalmente injusto, donde no hubieron más pruebas contundentes legalmente para llevarlo a muerte. Sin embargo, todo está bajo el control del Señor, el control de Dios Padre, enviando a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea sea salvo. 27. Crucificaron también con él a los ladrones, a uno a su derecha y al otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Es decir, esta parte también hubieron muchas, a partir ya de los últimos 3 capítulos de los evangelios de Marcos, en Mateo también lo vimos, infinidad de profecías acerca del Mesías, del sufrimiento, se empezaron a cumplir una tras de otra. Así que esto no es nuevo. Vemos que cada profecía profetizada en el Antiguo Testamento apuntaban también no solo a la venida gloriosa del niño Jesús, también de su ministerio, también de su muerte, como también hablan acerca de su segunda venida. Miremos qué dice más adelante. Dice el 29, y los que pasaban injuriaban meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Estas eran personas, hermanos, que pasaban alrededor, pero no solamente ellos hacían este tipo de comentarios hacia Jesús. Mire que dice también de los sacerdotes. Dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas, a otros salvó y a sí mismo no puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos también los que estaban crucificados con él, le injuriaban. Y esto es interesante, hermanos. Ellos no están ya Jesús dijo que él era el Cristo que ellos esperaban, el Hijo del bendito, y ahora ellos aquí están haciendo como una especie de burla por las palabras de Jesús. Así que ellos querían ver más pruebas. Si era Hijo de Dios, decían ellos, que descienda y entonces creeremos. Será necesario que también nosotros, muchos de los que no creen, será necesario que Jesús vuelva otra vez, y ya cuando él esté de regreso y le miremos cara a cara y estemos con él, entonces vamos a creer. Habrá esa segunda oportunidad, o será ahora que nosotros debemos de creer en arrepentimiento y en fe. Dice el versículo 33, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Y esto me impactó, hermanos. ¿Cuál fue la conclusión
que llegó este centurión? ¿Por qué declaró estas palabras? Vimos ya en los versículos anteriores cada evento que sucedió. Nosotros nada más estamos leyendo, pero ellos en ese momento están mirando cada uno de los detalles. Y lo que dice el centurión aquí dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Versículo 40. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras que habían subido con él a Jerusalén. 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José Arimatea, miembro del noble del concilio, que esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Este Arimatea era un discípulo de Jesús que había creído en las palabras de Jesús y que ahora él está yendo ante Pilato osadamente para pedir el cuerpo de Jesús. 44. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir el centurión le preguntó si ya estaba muerto. Informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitando lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una peña a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María madre de José miraban dónde lo ponían. Ya en el libro de Mateo capítulo 27 también di un poco más de información en forma de estudio. Así que yo quisiera que allí en casita hiciera los comentarios. ¿Cuál fue el texto que te impactó? ¿Qué enseñanza podemos sacar de esta lectura? ¿Dónde podemos ver nosotros al Mesías anunciado en el Antiguo Testamento y que ahora se está dando a conocer a través de la lectura de Marcos, de Juan, de Lucas, de Mateo? Hermanos, nosotros tenemos que conocer las pisadas del Maestro, el ministerio del Maestro, cómo Jesús ha prometido nacer, morir, resucitar, ascender, y el próximo evento que podemos ver es la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Sigamos adelante, estamos ya en víspera de terminar el libro de Marcos en el capítulo 16. Enseguida entraremos a Lucas y te estaré dando 2 o 3 capítulos del libro de Lucas, pero después de eso quédate escuchando, ya sea por texto, leyendo, o por videos o por audio, al pastor Luis Ortega, que va a traer todo este estudio o toda este resumen del libro de Lucas. Va a estar interesante. Te animo a que sigamos leyendo, que sigamos reuniéndonos como iglesia. Estamos en momentos difíciles donde algunos países han empezado a cerrar los grupos cristianos, y nosotros hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. A lo mejor llegará ese momento en que nosotros también no podamos reunirnos y vamos a desear estar unos con los otros, leyendo, aprendiendo la palabra del Señor. Y esto es importante, que nosotros estemos en conocimiento de la palabra del Señor, porque así sabremos cuáles son los siguientes eventos que vienen y no quedemos dormidos. Bendiciones, hermanos. Dios te bendiga.